Con mis saludos y mis agradecimientos. Esta vez les voy a hablar de un tema que creo que es importante y sobre el cual puede haber confusión hoy en Colombia, que es el tema de la pandemia del COVID-19 y de sus impactos tanto en la salud como en las relaciones económicas y sociales. Yo tengo un poco a veces la idea de que han pasado tantas cosas y son tantas las noticias y las cosas que se dicen que se termina como perdiendo la visión de conjunto y qué es lo que está pasando. En mi propio caso, para hacer esto tuve que sentarme a prepararlo, a organizar las ideas, porque la idea es como hacer una presentación muy franca, la más franca que pueda hacer, diciendo cosas que inclusive puedan no gustar o no compartirse, eso no, creo que es lo de menos, pero hacerles una presentación honrada de cómo estoy viendo las cosas de una crisis que yo creo que ya está demostrado así lo planteé desde que la vi venir, la mayor crisis de la historia de Colombia. Yo no recuerdo, creo que esto va a superar la crisis del 99, que fue muy dura de los inicios de la apertura, y la crisis de 1929. La otra era de 1999, que golpeó muy duro al país. Pero esta todo indica que va a ser bastante más grave. Pero además decirles es que todavía falta mucho por recorrerse. Yo no veo que estemos ya cerca de salir como de este túnel en el que nos hemos adentrado. Y la incertidumbre es muy grande. Creo que nadie tiene certeza de lo que va a pasar, cómo va a evolucionar, ni la parte de la salud, pues cómo va a evolucionar en detalle, cómo va a evolucionar ni la parte de la salud, ni los impactos económicos y sociales que sin duda son dramáticos. Ahora voy a hablar un poco también en algún momento de dónde venimos, porque en parte lo que estamos sufriendo tiene que ver con que antes las cosas no estaban bien, se han agravado mucho como están ocurriendo, y también voy a hacer unas propuestas que creo que son urgentes en este momento y a pegar un poco una mirada de mediano, de largo plazo, porque ya en todo el mundo hay un gran debate. Bueno, ¿cómo es la pospandemia? ¿Cómo es el post-COVID-19? Ese es un debate bien importante que se está haciendo. Bueno, empecemos entonces hablando de la noticia del día. La noticia del día, como es obvio, está en todos los medios, es la disparada del desempleo. O sea, estamos teniendo tasas de desempleo muy altas, muy complicadas. Miren ustedes, el desempleo que está reconociendo el DANE de abril es del 19.8%, altísimo, tal vez apenas semejante a lo que pasó en 1999, 19.8%. Es el peor desde abril del 2001, el peor desde abril del 2001. Pero hay un indicador que estoy señalando que puede ser más interesante mirar, que no es el del desempleo, porque el desempleo, como tiene una manera muy técnica y muy específica de medirse, genera confusión, no es lo suficientemente preciso de lo que debería ser. Hay otro indicador que me gusta más, que es el de ocupados. Ocupados. Uno pensaría que debía ser lo mismo empleados o desempleados y ocupados, pero no es lo mismo. Miren, les doy la cifra del caso de los ocupados, que es dramática, ¿no? Se cayó entre los abriles del año pasado y el abril de este año, aparecieron 5.300.000 nuevos desocupados. 5.300.000 nuevos desocupados. Porque se cayó de casi 22 millones a 16,5 millones. Esto, pues, es una cifra realmente impactante. Realmente impactante. Ahora, enfatizamos desde ya una cosa. Cuánta pobreza, cuánto sufrimiento, cuánta incertidumbre, cuánta hambre nueva o agravada hay detrás de una cifra como esta, porque a mí a ratos me llama la atención que las cifras suenan como muy frías y el que no la está padeciendo como que no toma nota de qué es lo que eso representa, cuánta incertidumbre, cuánto sufrimiento, nuevo y viejo hay en esto. Porque entonces también digamos un asunto. Esto no es cierto que sea una cosa estrictamente nueva, no es estrictamente nueva la situación. Yo le oí algún día a algún duquista muy astuto decir, no, tan de malas el doctor.
este país iba así como una bala hacia arriba, todo perfecto, y somos tan de malas que ¡pum! Cae la crisis del coronavirus, y realmente la crisis del coronavirus es una cosa nueva, sorprendente, sí que nos impacta muy duro, pero no es cierto que el país estuviera bien. Si ustedes miran las tasas de desempleo de marzo, ya había una disparada grande, ya las cosas estaban bastante mal. Y veníamos creciendo el desempleo desde el 2015, o sea, el país no era que fuera así, no, iba a era así, cayendo cada vez más. Si ustedes miran los otros indicadores, los económicos, la devaluación del peso frente al dólar es un medidor de crisis. La caída de los giros de los colombianos en el exterior también, la disminución de la calificación de riesgo de las calificadoras de riesgo también. O sea, el país ya estaba en una crisis grande. En cierto sentido, Duque puede terminarse salvando para la historia diciendo que es que las cosas iban perfectas, pero que fue que se le complicaron por esta cuestión. No, estaba muy mal, y esto es como la sal que le ha caído a la herida que sufre el pueblo colombiano. Pero además, digamos esto, no es solo un problema digamos, del desempleo, el aumento de la informalidad, de la pobreza y del hambre. Aquí hay un asunto que está detrás de todo esto y que no lo podemos perder de vista en el análisis. Es que es un golpe al aparato productivo, al aparato económico del país. Y hago esta aclaración, cuando yo hablo de economía, pues siempre estoy preocupado por la economía, es porque detrás de la economía está la gente, las personas, el desempleo, los ingresos, qué es lo que le está pasando a la gente, le sacan la plata del bolsillo por los nuevos impuestos, todo eso tiene que ver con la economía. La salud, la educación tienen que ver también con la economía. Y miren este dato que es impresionante, en estas cifras que saca el DANE del desempleo, el mayor aumento del desempleo o de la desocupación lo aporta el sector manufacturero, en general la industria. Esto es de una gravedad inaudita, porque país que no desarrolle su aparato industrial y no industrialice, la ciudad y el campo no tiene futuro. Esa es una de las grandes causas del subdesarrollo de los colombianos. También la desocupación aumentó en el comercio en 900.000 personas, cerca de 1 millón. O sea, el aparato productivo es el que se está resintiendo y genera estos problemas de los que estamos hablando. Tengo una preocupación muy grande porque sobre esto hay muy pocas cifras. ¿Qué está pasando en las zonas rurales, en el agro? Esa es una zona siempre muy sufrida. Las condiciones de los campesinos y los indígenas y los obreros agrícolas siempre ha sido muy dura. Pero ahora, ¿qué está pasando? Las noticias que son más bien sueltas, por ejemplo, nos dicen que se están pudriendo cosechas, que no hay a quien vendérselas, que el transporte no funciona como debería funcionar. O sea que allí también el sufrimiento es grande. Están aumentando las importaciones, los avivatos. El propio presidente Duque bajó los aranceles para que entraran más cereales. En lácteos las transnacionales están aumentando sus importaciones. Pero además tengo una preocupación adicional, que no la tengo solamente yo, ya la planteó la FAO. La FAO es la organización de los alimentos, que se preocupa por los alimentos, por la comida de la Organización de las Naciones Unidas. Y desde que esto empezó, le dijo al gobierno, pilas, ojo con eso. No sabemos muy bien qué está pasando, y sobre todo me preocupa una cosa. Claro, las cosechas que se puedan estar perdiendo, pero me entra una preocupación grande. Sí se están haciendo las nuevas siembras que hay que hacer para que nos asegure que hacia adelante vamos a tener los suficientes alimentos. Porque digamos una cosa, una de las cosas graves del agro nacional es que estamos importando más del 30% de la comida. 14 millones de toneladas de productos agrícolas. Pero bueno, de todos modos producimos una parte importante de la dieta. Y si eso se deja de sembrar, eso puede ser una cosa de alcances ultra complicados, que más vale que no nos vaya a suceder. Pero digamos que eso es parte de la incertidumbre que veo hacia el futuro. Bueno, terminemos esta parte diciendo que, ya lo mencioné, pero lo quiero enfatizar, estamos mal, sufriendo, pero las cosas deben empeorar. A mí no me sorprendería, ojalá no sea así, pero no me sorprendería que el desempleo de mayo o la desocupación en mayo sea bastante más grande que la que marcó abril en las cifras del DANE, porque, repito, estamos así, todavía no hemos llegado, pues no hemos tocado fondo, como se dice coloquialmente. Bueno, miremos este otro aspecto entonces, cómo están las cosas en la salud. En la salud, pues que es un tema crucial en esto. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando una cosa que es bien notoria. A pesar de que ha habido un cierto éxito en el confinamiento para hacer más lento el crecimiento del contagio, ¿sí?
en eso ha habido un cierto éxito, por eso el pico que llaman todavía no se ha presentado. Lo cierto es que el contagio viene subiendo. Voy a hacer esfuerzos por no dar cifras, pero ustedes lo pueden confirmar. Está en todos los medios. Los infectados, los contagiados van subiendo. Y suben en una proporción de tipo geométrico, ¿sí? Que, claro, al aumentar, aumenta el porcentaje y en números absolutos está subiendo. Está subiendo también el número de hospitalizados, que no es lo mismo, porque hay gente que se contagia y no se hospitaliza. Y está creciendo el número de muertos, de víctimas mortales. Está subiendo. O sea, vamos en esto de la salud para tiempos peores. Pero además hay sitios ya especialmente complicados, ¿sí? Eso es importante mirarlo. Leticia en el Amazonas, mucho más grave. Buenaventura, Tumaco. En Bogotá ciertas zonas de la ciudad están mucho más complicadas que otras, o sea que esos ciudadanos de esos sitios están sufriendo más que los de otras partes. Bueno, y se van a complicar más. O sea, todos los analistas coinciden en que vamos subiendo y que no se ha llegado al pico, pero que en algún momento se llegue al pico. ¿Por qué lo llaman el pico? Porque se supone que cuando se llegue a ese punto las cosas empiezan a descender. Ojalá sea así. ¿Y el temor al pico cuál es? Es que no haya instrumentos hospitalarios de habitaciones y sobre todo de unidades de cuidados intensivos con respiradores y ventiladores que reduzcan la cuota de muertos, que va a ser de todas maneras importante. Ahora, esto nos está pasando porque, bueno, este es un virus complicado, eso hay que decirlo con toda franqueza. Este es un virus que contagia con mucha facilidad y que, a diferencia de otros virus tipos gripas que contagian con facilidad, este ataca muy duro. Termina atacando los pulmones y el porcentaje de muertos es bien elevado. Pero además la cosa es complicada porque digamos que cuando esto nos llegó, Colombia estaba mal preparado o más mal preparado que otros países. No es lo mismo cuando una cosa de esta le llega a Alemania o le llega a Corea o le llega a cualquier país desarrollado, de capitalismo desarrollado, que cuando le llega al subdesarrollo de Colombia. Este es un capitalismo atrofiado, un capitalismo lleno de cosas premodernas, por ejemplo, la gran informalidad. O sea que cuando el virus nos llegó, tuviéramos entre 60 y 70% antes de la pandemia, entre desempleados y gente en el rebus, que es una prueba del desastre de la economía de mercado que padecemos en Colombia. Entonces, eso ya de entrada nos pega durísimo. O sea, no es lo mismo que usted se tenga que confinar recluido en un sitio con algún grado de comodidad y con un ingreso que le sigue llegando, a que usted esté confinado en una pieza en condiciones bien difíciles y en la que además el confinamiento le genere que se le acabó el ingreso, porque es que esos sectores informales, si no trabajan, no comen. Y no solo informales en el sentido de los más populares, clases medias están siendo muy golpeadas por esto, más los que han perdido los empleos. Y no solo estábamos mal preparados en todo, sino que como vamos a mirar, seguimos mal preparados. Yo voy a detenerme un poco en ese asunto. Bueno, en salud, el mismo lío. Esa ley 100 es una ley pues, que no está diseñada para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos, y son cosas diferentes. La destrucción de la red pública hospitalaria ha sido un crimen imperdonable. Entonces, no crean que la salud en Bogotá se parece a la de Leticia, a la de Buenaventura. No, eso por allá es como en el África. Las cosas son extremadamente difíciles y así son más de 1000 municipios de Colombia. Entonces, nos golpea duro, nos está golpeando duro porque veníamos de una situación de fragilidad bien grande. Miremos entonces otro aspecto. Ya lo toqué, pero quiero detallar esto. El confinamiento ha servido, ha sido una solución acertada. Yo creo que en eso hay que hacerle un reconocimiento a Claudia López y a los muchos alcaldes y gobernadores que se pararon duro y le dijeron a Duque, bueno, esto es confinando. Aquí no hay sino dos cosas efectivas de verdad en lo que tiene que ver con el contagio, que es el confinamiento, o sea, el aislamiento social, menos relaciones sociales y lavarse las manos todas las veces que se puede y que cuando se salga a la calle sea con tapabocas y estas cosas. Parece muy primitivo, ¿no? El sistema de protección, pero bueno, esa es la realidad, porque no hay vacuna, no hay medicamentos, digamos, verdaderamente eficaces. Entonces, la clave aquí está en no contagiarse. Y en eso hay que reconocer que, corregidas las equivocaciones del presidente Duque
iniciales, digamos, se logró poner en una tónica de confinamiento que nos ha producido efectos positivos. Pero también hay que decir una cosa que es del realismo. El confinamiento del 100%, que alguien podría decir que es la solución perfecta, pues resulta ser imposible. O sea, desde el primer día del confinamiento quedó mucha gente en la calle trabajando. Miren ustedes, toda la fuerza pública. Todo el personal de la salud tuvo que seguir trabajando, médicos, personal de enfermería, etcétera, etcétera. Una parte grande del transporte de carga y de pasajeros. El sector financiero, o sea, que ha habido siempre un número enorme de colombianos que no pudo confinarse como nos pudimos confinar otros, que prácticamente no hemos salido a la calle. Entonces ahí hay, digamos, ¿cómo se dice? Una base para el crecimiento del contagio. A eso sumémosle otra realidad que es cierto, no es fácil la disciplina social entre sectores demasiado pobres, demasiado arrinconados por la vida, gente que es verdad que si no trabaja no come, gente que ya cogió sus ahorritos pequeñitos que tenía, no sé, un carrito de dulces y todo, y se los comió literalmente. Los nuevos desempleados, los nuevos empobrecidos, están impelidos a tener que salir a la calle a ver cómo se rebuscan algo y ahí están. Los riesgos del contagio son mayores. Entonces, digamos que se avanza, pero los asuntos no se resuelven de manera absoluta. Además, repitamos, el presidente Duque ha vacilado y últimamente se ha venido dando una presión por parte de la Casa de Nariño para que más gente salga a trabajar. Y yo entiendo ese lío, ¿sí? Y sobre esto hay muchas opiniones, uno ya ha hecho muchas opiniones, confinarse más, confinarse menos, salir más, salir menos, porque claro, aquí hay una contradicción que tiene que ver con que si se trabaja o no se trabaja, y si tiene ingreso o no se tiene ingreso, y usted si se cuida más o se cuida menos. No es fácil balancear eso, no es fácil balancearlo, pero bueno, ese es el esfuerzo que tienen que hacer los los, los funcionarios públicos que son los que están tomando las decisiones y que tienen todas las cifras y todas las cosas. Esa es su sabiduría, porque equivocarse en cualquiera de los dos sentidos resulta ser bien complicado y repito, reconozco que no es nada fácil el acierto porque la realidad es bien compleja. Mencionemos otro aspecto. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno? O sea, digamos que hasta aquí lo que dice es, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos? En términos generales. Pues no estoy detallándolo todo porque el tiempo no me lo permite. Bueno, ¿qué balance se puede hacer de las medidas del presidente Duque, que es finalmente pues, el jefe del Estado colombiano? Nadie tiene más instrumentos. Ha sacado, yo no sé, más de 50 decretos, o sea, él tiene posibilidades en lo económico de hacer casi lo que se le dé la gana, o sin el casi, es una especie de dictadura lo que tenemos. Eso hay que decirlo con toda claridad y a eso me voy a referir más adelante. ¿Qué balance se puede hacer de lo del gobierno? Yo concluiría en esto. Yo, repito, no voy a llenarlos de cifras. Las cifras están todas, yo las he enviado por todas partes. Pero yo diría que el balance que hay que hacer es que el presidente ha actuado tarde y ha actuado poco. O sea, no con la profundidad que ha debido actuar. Y eso se combina con lo que venía mal. ¿Sí? Entonces las cosas están bien complicadas. Así repito, con el relativo éxito del confinamiento, todavía no estemos en el peor momento, pero vamos para allá. Esa es una especie de inevitabilidad, llegar al pico, que es un momento muy complicado. Bueno, miremos un poco entonces por partes. Miremos primero salud y después miramos relaciones sociales, qué le está pasando al común de la gente. En salud, pues es evidente que las cosas no han funcionado bien. Pues no voy a detallar, pero pongo un ejemplo que pongo siempre en estos casos. El tratamiento que le han dado a los médicos, al personal de enfermería, a los camilleros, a toda la gente del sector salud, ha sido terrible. Es una vergüenza mundial que no se haya resuelto bien y sobre todo con tanta lentitud lo que llamamos los trajes de bioseguridad. O sea, cuántos médicos enfermos y contagiados y sus familias porque no tuvieron las protecciones adecuadas, que son relativamente fáciles de conseguir. ¿Cuántos trabajadores de la salud a lo que les deben meses? Unas condiciones contractuales inicuas y nada de eso se ha resuelto bien. Teniendo el presidente Duque y el ministro de Salud
control para modificar cosas vía decreto. El caso de las EPS sigue muy parecido, hacen más o menos lo que se les antoja. Y en lo que se les antoja va el maltrato a las IPS, que son la clave, una de las claves de la salud. IPS son que clínicas privadas y hospitales públicos. Ayer nomás, la principal organización de clínicas privadas de Colombia expresó en un comunicado la protesta porque el gobierno se niega a tomar las medidas que encuadren a las EPS como deben encuadrarse. Y claro, esas son entidades privadas y tienen el lucro como la principal razón de su existencia, pero también son servicios públicos. Y entonces el Estado tiene derecho a decirles, bueno, señores, pero aquí el único problema no son ustedes, aquí qué les está pasando a las demás. La situación de las IPS es muy mala, porque las EPS no les pagan lo que deberían ser pagarles, porque el gobierno no les gira lo que les debería pagar, pero además porque como mucha gente no está apelando, no está yendo a curarse y a hacerse tratamientos como era antes de la pandemia, pues está sucediendo que los recursos se les han caído a las IPS, a las clínicas y a los hospitales, y eso no se está resolviendo como se debería resolver. O sea, que allí las condiciones de crisis, lo que ha sucedido es que han aumentado. Me detengo en un asunto que es clave. Una de las mayores muestras de la debilidad del sistema de salud colombiano es su debilidad en algo que se llaman las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, que es el sitio de las clínicas y los hospitales de mayor complejidad, donde hay mayores equipos, especialistas de todos los niveles pendientes, porque ese es el momento en el que la gente se juega la vida. Y para ese efecto de atender eso bien, en este tipo de enfermedad son claves los ventiladores, los respiradores, que son unos aparatos que le aumentan la cantidad de aire en los pulmones. Sin ellos, la tasa de mortalidad se dispara. Ahora, no había los suficientes porque en Colombia el nivel de UCI es bajo en relación con los países más avanzados. Pero también digamos con honradez, pues nadie estaba preparado para una cosa de este tamaño. El problema es si nos adaptamos con la velocidad suficiente o no, y aquí no nos estamos adaptando con la velocidad suficiente. El gobierno nacional señaló que ellos iban a hacer el esfuerzo de conseguir un número importante de ventiladores para hacerlos llegar a las distintas necesidades nacionales de ciudades y departamentos. El ministro de Salud alcanzó a hablar de 8.000 aparatos de esos, que además también hay que decirlo porque es cierto, son muy difíciles de conseguir porque están escasos en el mundo y porque toda esta codicia neoliberal está viendo a ver cómo se aprovecha de las circunstancias para vender carísimo cualquier aparato y ver cómo casi que extorsiona a quienes los necesitan. Pero bueno, hablaron de 8.000. Lo cierto es que la última cifra que se tiene es que dicen ellos que compraron 2.767, o sea, lejos de la primera idea que tuvieron. Y si uno revisa, aquí están las cifras, pues no llegaron todos, están apenas llegando. 92 ya llegaron al país, 566 deben llegar en junio, 1.370 en julio, 627 en agosto, y resulta que es probable que antes de agosto ya estemos en el pico. Claudia López informó cómo el ministro de Salud había hablado que para Bogotá podían llegar entre 1.000 y 1.200, y la verdad es que le han llegado apenas, o van a llegar, no han llegado todavía, unos 425. O sea que si el pico se viene con toda la fuerza, como puede suceder, vamos a estar cortos en la atención de esa realidad. O sea que las cosas no van, digamos, desarrollándose de manera óptima. Miremos de otro lado la situación que llamo socioeconómica. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? El gobierno ha dado unas platas viejas, el gobierno sobre esto también ha hecho un truco, ¿no? Y es que platas que ya estaban en el presupuesto nacional del año, pues que se aprobó el año pasado, para la salud de este año, nos las presentan como si fueran nuevas, pero no es verdad. Las platas nuevas no son todo lo que ellos están mencionando para salud ni para nada. Y también sucede lo mismo en el caso de lo que llamamos el gasto social. Entonces, por ejemplo, buena parte de la plata de familias en acción, de los jóvenes en acción, de los viejitos alguna cosa, etcétera. Esos eran platas que venían del presupuesto del año aprobado el año pasado, o sea que
Carrasquilla no puede sacar pecho por esa plata porque esa plata ya estaba ahí. Lo que tenía que hacer era sacarla de donde estaba en el presupuesto y entregarla. Y unos pesos nuevos, pero sin duda insuficientes. Yo creo que hay una coincidencia de todos los que analizamos esto. El respaldo a los más pobres y a los nuevos pobres, a esos que les dan unos pesos en efectivo o que los respaldan con mercados, está siendo insuficiente. Los municipios y los departamentos están haciendo esfuerzos grandes, pero es que aquí el músculo, esto hay que insistirlo, el músculo económico solo lo tiene el gobierno nacional. Los demás hacen hasta donde pueden, pero solos no pueden. En Bogotá ha habido un esfuerzo grande, lo sabemos, pero no todas las ciudades son Bogotá, o sea que hay capitales mucho más débiles que Bogotá. Entonces, esa es una realidad. El gobierno no nos aceptó a una propuesta que hicimos 53 senadores para crear una figura que se conoce con el nombre de la renta básica, en este caso de emergencia, que le propusimos que a 9 millones de familias se les entregara una plata importante en estos próximos 3 meses. El presidente y el ministro Carrasquilla no estuvieron de acuerdo y se perdió allí una buena oportunidad. O sea que, digamos, la atención a esos más débiles no ha sido ni oportuna de verdad ni suficiente. Y la otra situación complicada es la de quienes estaban empleados en el empleo formal, que es un empleo que se está destruyendo y en el que hay una crisis profunda porque hay una destrucción del aparato productivo. En esto el gobierno también es evidente que actuó bien tarde. La COPI Bogotá Cundinamarca propuso el subsidio a los empleados y eso casi no lo aprueban. El presidente Duque se demoró muchísimo en hacer eso y el monto de lo que aprobaron pues resulta ser a todas luces insuficientes. Lo mismo pasa con lo de las primas. Entonces sí, dieron una plata para respaldar eso, pero también entonces abrieron la puerta para que se puedan diferir, que es finalmente un golpe a los asalariados, a quienes además no hayan perdido el puesto, porque quienes ya lo perdieron están pues en situaciones bien de mucha debilidad. Entonces, a ese sector del empleo formal tampoco le ha llegado el respaldo suficiente. Es insuficiente y tardío en muy buena medida. La otra situación es la de las empresas, particularmente las pequeñas y las medianas. Entonces, ahí hay varios asuntos. Todos sabemos que el gobierno le ha pasado una plata grande a los bancos, pero las cifras dicen que lo que los bancos le han transferido al aparato productivo por la vía de las empresas es bastante menor. El grueso de la plata se ha ido a refinanciar créditos de consumo, que no es lo mismo que respaldar directamente las fuentes de creación de riqueza y de creación de empleos. ¿Sí? Eso se desarrolló tarde. Y hay sectores de estos de la economía formal que no están recibiendo o no han recibido ningún tratamiento específico para ellos de verdad. Llamo la atención sobre el sector transporte de carga y transporte de pasajeros. Allí el abandono es de una proporción inmensa y los niveles de sufrimiento son muy grandes. Es un sector lleno de conductores asalariados que no están pudiendo trabajar y de empresarios casi todos pequeños de 1 o 2 carros que también están en graves aprietos y que no tienen reservas para sostenerse suficientemente. Hay una cosa realmente repudiable, especialmente repudiable del presidente Duque y de la ministra del Transporte, es que les permitieron a esa empresa que auspicia la piratería y la ilegalidad y la corrupción que se llama Uber, para que volvieran a instalarse en el país como príncipes, a violar la Constitución y las leyes de la República, para atropellar a los taxistas que cumplen la ley y que de manera honrada han prestado ese servicio. Esto es inaudito. Además, disminuyendo los controles sanitarios que se puedan hacer, porque esas son empresas que manejan su negocio como se les da la gana, sin ninguna supervisión. Y sacan pecho diciendo que es que los quieren mucho. Paja. El presidente Duque y la ministra del Transporte no han hecho lo que debieran hacer contra una empresa, una transnacional famosa por corrupta en el mundo entero y porque en Colombia hace lo que se le da la gana. Hay otro problema complicado que hay que mencionar, que tiene que ver con el problema de los arrendamientos. Ese es un tema que no es fácil de atender, pero que hay que atenderlo. Tiene que ver con los arrendamientos de las personas, pero también de los negocios, digámoslo así. Porque no es fácil que se pongan de acuerdo, porque pues unos
digamos, arriendan el bien, otros son los arrendadores, etcétera. Pero ahí el gobierno debería centrarse con mayores esfuerzos para ver qué es lo que se va a hacer, porque ahí se necesita más acción del Estado para que se puedan resolver las cosas. De la misma manera que el gobierno ya debería estar pensando muy bien qué va a suceder con las empresas que hagan crisis, porque hay empresas, particularmente pequeñas y medianas, que no van a poder, porque no reciben los respaldos de ningún tipo suficientes. Y hay una cosa que ha irritado mucho a los colombianos, y yo me uno a esa voz, es que el gobierno le ha generado una gran cantidad de facilidades al sector financiero. Yo advierto, yo entiendo que tiene que haber bancos en un país y que esos bancos tienen que tener unas ciertas garantías para funcionar. No estoy proponiendo que se estaticen además, pero esos bancos son un servicio público, un servicio público. Entonces el Estado tiene que ver, pues, cómo al mismo tiempo los controla para que hagan las cosas como deben ser, porque los llena de plata. Y si esa plata no llega como debe llegar a quienes la necesitan y con tasas de interés menores, pues entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Y hay un pedazo de esta historia que es terrible, ¿no? El Banco de la República, generosa, pues, graciosamente, les concede a los bancos la posibilidad de prestar 9 billones de pesos más de una plata que tenían en encajes y al mismo tiempo sacan una norma de la emergencia diciendo que con esa plata los bancos se la tienen que prestar al gobierno nacional y el gobierno nacional les tiene que pagar intereses como el orden de 500.000 millones de pesos anuales. Cuando ese recurso lo hubiera podido transferir de otro tipo de fuentes, pero en la práctica lo mismo, directamente el Banco de la República al gobierno nacional y los colombianos nos hubiéramos ahorrado esos 500.000 millones de pesos que le habrían servido de muchas maneras, digamos, al funcionamiento mejor de esta sociedad. Bueno, y el gobierno, repito, no ajusta, no actúa como debería actuar para que ese sector bancario haga las cosas de una manera que le presten el mejor servicio que se les pueda prestar a los colombianos. Bueno, probablemente el problema más complicado que estamos teniendo, eh, que está en la base de todas las demás carencias, porque si ustedes le echan cabeza a lo que yo estoy diciendo, aquí el problema en últimas que hay es que si esto no es con más plata, con más plata, con más plata, pues no se puede atender bien. No se puede, porque ahí es un roto en las finanzas de todo el mundo. Entonces aquí tiene que haber más plata y más plata y más plata para los más pobres, para los nuevos pobres, para los semipobres, para los desempleados, bueno, para todo el mundo, para las empresas, etcétera, para todo el mundo. Entonces, el gran debate al final es, ¿va a haber más plata o no va a haber más plata? Y entonces, digamos que en esto es clarísimo que Colombia se ha quedado corta. Yo lo he venido denunciando desde el principio y lo resumo de esta manera. Acaba de publicar la Universidad de Columbia en Estados Unidos un análisis de cuánto le ha aportado cada país, pues de recursos públicos, el Estado directamente, a la crisis de la pandemia, para todo tipo de cosas. Llamemos gasto fiscal, una tabla, como de 170 países, algo así, ¿cierto? Bueno, Colombia está en una posición deshonrosa, digamos. Hay 76 países del mundo que le están aportando más de recursos públicos a esta crisis de la pandemia que Colombia. 76 países más que están por encima de nosotros. Colombia está aportando, digamos esto, hay países que están aportando el 20% del Producto Interno Bruto y más, el 18%, el 13%, el 8%, bueno, eso hay todo tipo de situación, pero hay países por encima del 20%. ¿Saben en cuánto está Colombia según esta estadística que les estoy dando? En el 2.8%, o sea, menos del 3%, menos de países aquí del vecindario latinoamericano, países que no son desarrollados. Repito, no doy las cifras, pero se consiguen, ustedes las encuentran con facilidad en Internet. Esa es la realidad. Yo se lo planteé en mi debate a Carrasquilla en la plenaria del Senado, se lo dije. La cifra que yo dije en ese momento, que era la que tenía, porque esta otra es más reciente, era 2.4%. ¿Sí? Él terminó reconociendo o dando como cifra el 2.9, o sea, por debajo del 3 de todas maneras, porque esas cifras oscilan un poco dependiendo de con qué dólar se calculan. Pero bueno, reconoció que eran malísimas. Y hace 4 días sale el doctor Duque, fresco como una lechuga,
y produce un titular en el diario Portafolio en el que él dice que le están aportando el 11% y que entonces están muy bien. Ahora, él lo hace de una manera astuta, calculada para engañar, porque cuando suma, dice las cosas que está sumando, incluye créditos que no están incluidos en las otras cuentas. O sea, una cosa calculada para el engaño y engaña. ¿Sí? En mi oficina tuvimos que decir, bueno, ¿y esto de dónde sacó esta cifra este señor? Entonces, claro, apenas se mira en detalle, descubrimos el engaño. Entonces, aquí hay gente que está pensando que el gobierno está dando 11% del PIB y resulta que está dando menos del 3%. Esa es la triste realidad. O sea, aquí hay una actitud cicatera del gobierno nacional en relación con este problema que está en la base de todos los problemas. A eso agreguémosle la actitud del presidente Duque en el manejo de esto, que es una actitud autoritaria. Yo creo que hay que señalarlo con todas las letras. Está gobernando por decreto, ya ha expedido mucho más de 50 decretos ya. Esto es como una ametralladora de decretos y decretos que uno no alcanza ni a seguirle la pista, incluido uno que le aumentó la cuota de pantalla a los extranjeros en la televisión colombiana, que protestaron durísimo los, eh, los actores y la gente del mundo de los medios. Nosotros demandamos ese decreto. Bueno, hay tantas cosas sobre las que no me voy a detener. También ha sido evidente la actitud hostil del gobierno y de los partidos gobiernistas, empezando por el Centro Democrático, para que el Congreso no opere como debe operar. Entonces el control político está disminuido a nada. Aquí el doctor Duque es como un rey todos los días en la televisión obligatoriamente diciendo lo que se le da la gana sin que nadie lo pueda controvertir. Una actitud autoritaria, manipuladora. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Mientras que quienes somos congresistas o en general dirigentes de elección popular no podemos expresar qué es lo que estamos pensando de lo que está sucediendo. Bueno, y por último, esta semana, en esto del autoritarismo, el doctor Duque nos hace una que es absolutamente inaceptable, que es anunciar, o no, él no anunció, anunció la embajada norteamericana que van a meter no sé cuántos soldados norteamericanos a que actúen en Colombia. Esto es de una gravedad inaudita. Esto viola la Constitución Nacional de manera flagrante. Esos soldados extranjeros no vienen a defender los intereses de Colombia, vienen a defender los intereses de ellos. Un soldado, cualquier soldado, solo defiende de manera fundamental los intereses del país cuya bandera juró defender. No nos vengan con el cuento que vienen aquí a ponerse bajo las órdenes del gobierno colombiano. Esto es inconstitucional, no hay norma en la Constitución que permita esto, esto es un abuso. Protestó el presidente del Senado con toda claridad. No hay norma que les permita asentarse además en Colombia y menos actuar. Lo máximo que les permite es el tránsito si primero lo aprueba el Senado de la República. Que en la lucha contra el narcotráfico, falso. Aquí nunca ha habido en serio lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia que lo impuso Estados Unidos, el acuerdo de Estados Unidos con Santos antes de salir y el que tiene con Duque, no habla de acabar con el narcotráfico, sino reducirlo al 50%, a la mitad, lo que quiere decir que el negocio sigue perfecto y que el mercado sigue abastecido y que la gente se sigue trabando y todos los horrores que se padecen de ahí, que el negocio de los mafiosos queda perfecto. Entonces, que no echen cuentos. En cambio, esas tropas sí están puestas allí o las van a poner allí para amenazar a Venezuela, para amenazar a Venezuela, que es lo que han venido haciendo sistemáticamente con la alcahuetería del gobierno colombiano. O sea que aquí a lo que estamos asistiendo es al riesgo de que termine habiendo una confrontación militar entre Estados Unidos y el que lo alcahuetee en Venezuela. Y eso ya es de suyo gravísimo porque yo sí estoy porque los problemas de los venezolanos se arreglen, pero no a tiros, no a la brava, y menos impuesto desde afuera. Pero ojo con este dato, colombianos. Si Venezuela se llegara a incendiar, se incendia Colombia. Es mentira que hay guerras perfectas y limpias. No, es que esta es una guerra que resuelve en 8 días. No, esas guerras se sabe cómo empiezan y cómo terminan. Y no cómo terminan. Ahí está la eterna guerra de Vietnam que incendió a Laos y a Camboya. Ahí están desde los rusos y después los gringos empantanados en Afganistán. Está la tragedia de Irak, de Siria, de Libia. O sea que esto que está haciendo el presidente Duque, yo en esto llamo la atención a los propios duquistas, a quienes votaron por él. No se puede jugar con candela, es la vida de los propios colombianos la que tenemos en juego. Y esta es otra manera de dividir a este país. Vamos entonces ya terminando
Hablemos de lo que se viene, qué hacer en el corto plazo. ¿Qué hacer en el corto plazo? Ellos tienen todos los instrumentos para actuar, pero no quieren actuar. Insistamos entonces en qué tienen que hacer ya. Actuar en serio sobre el sistema de salud. Las EPS no pueden seguir haciendo lo que se les da la gana en ese sistema. Tienen instrumentos suficientes para que el ministro de Salud les ordene hacer ciertas cosas que se deben hacer y que se deben hacer desde hace rato. Más plata pública para los pobres, los nuevos pobres, los informales, los desempleados, más recursos públicos para respaldar el aparato económico, el aparato productivo, en especial las pequeñas y las medianas empresas. Digamos esto que es muy importante que se entienda. Si la gente, todo el mundo, tiene más plata entre el bolsillo, porque le llegó de alguna manera, lo que quiere decir es que gasta más. Y si gasta más, el aparato económico puede vender más, los industriales, los agricultores, los comerciantes, los transportadores, y ese es el tipo de cosas que activan la economía de una economía que se está hundiendo. Muchos tenemos una preocupación muy grande, es que se hunda tanto que resucitarla después se vuelva dificilísimo. Es que eso no es tan fácil. No, es que terminó la crisis y entonces ya el otro día quedamos otra vez. No. O sea, una empresa usted dura o una finca o cualquier actividad económica, usted se echa 20 o 30 años construyéndola y una vez la desbarata, volverla a armar es un problema complicadísimo. Más plata, más plata. Y solo el gobierno nacional puede darla. Solo el gobierno nacional puede conseguirla. Algún esfuerzo pueden hacer los municipios y los departamentos, pero es limitado porque no tienen los recursos del gobierno nacional. Yo desde el 22 de marzo, empezando esto, le envié una carta al presidente Duque señalándole esto, diciéndole, ojo, doctor Duque, que el problema más grave aquí es de plata. Si no conseguimos más plata, aquí no hay nada que hacer. Y le di varias fuentes de dónde conseguir recursos. Y dije, mire, cambie cierto gasto público, que hay obras de infraestructura que se pueden aplazar, no eliminar, aplazar, y esos recursos gastarlos en esta nueva urgencia. Tomar recursos de las reservas internacionales de Colombia, tenemos 53.000 millones de dólares en el extranjero que prácticamente en intereses ganan ahí paralizados. Se pueden diferir pagos de deuda externa. Eso es una cosa que se puede hacer si se tramita, por supuesto, pero si ni lo intentan. La emisión del Banco de la República es un sistema súper bueno para esto. Esos son recursos que se pueden conseguir en sumas importantes y en las mejores condiciones. Bueno, y aquí toca mirar la tributación de los súper ricos. Fíjense lo que estoy diciendo. Lo puede hacer el presidente Duque, está autorizado en la emergencia económica. Tocarles los impuestos, subírselos, pero no es a los pobres, ni a la clase media, ni a las clases medias, ni a los pequeños y medianos empresarios. No estoy hablando de un nuevo concepto que se ha creado en Colombia. Lo creó Luis Jorge Garay, que se llama los súper ricos, que son un puñado muy pequeño. Eso va en la propuesta que hicimos de la renta básica de emergencia. Y a ese sector, mediante distintos mecanismos que no voy a entrar a detallar, se pueden tomar unos recursos que sirvan para respaldar toda esta necesidad económica de la que estamos hablando. Bueno, terminemos haciendo unas menciones a los asuntos de mediano y de corto de corto y de mediano plazo, o sea, hacia adelante y de largo plazo. Hacia adelante, hasta aquí, digamos, lo que creo que hay que hacer ya en este inmediato momento. Primero, una reforma de fondo del sistema de salud. Yo fui de los que me opuse a la ley 100 en 1993 cuando se tramitó, era profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Y no se me olvida las marchas de los profesores oponiéndonos a esa ley, tanto por salud como por pensiones. Esa es una lucha de algunos de toda la vida. Hay que cambiar, o sea, hay que hacer una reforma para que la ley sea la ley para la salud de los colombianos y no para el negocio financiero con la salud de los colombianos. O sea, quien administre los recursos, porque alguien los tiene que administrar, no puede ser el rey que haga lo que se le dé la gana, allí como hacen en este momento las EPS. Hay que garantizar unas condiciones laborales civilizadas, democráticas, respetuosas, con quienes hacen ese esfuerzo inmenso para sostener el sistema de salud. Debe haber un abierto y clarísimo respaldo a las IPS, o sea, clínicas privadas y hospitales públicos. No se trata de estatizar el sector, pero sí se trata de un Estado que sea proactivo y actúe respaldando todo lo que haya que respaldar en ese asunto, sea público o sea privado. Bueno, y hay que hacer un esfuerzo especialísimo
en reconstruir la red pública hospitalaria. Esto es una vergüenza. El abandono en que se dejaron los hospitales de casi todas las poblaciones de Colombia, donde las empresas privadas ni siquiera van a operar, o si operan, operan en fracciones pequeñísimas porque no hay posibilidad de hacer negocio. Entonces aquí tenemos a millones de compatriotas que no tienen salud. Miren Buenaventura, miren Tumaco, miren toda la costa pacífica, miren Leticia, miren para la Amazonia y los llanos orientales, miren las poblaciones perdidas de Cundinamarca y de Santander y del Tolima y de todas partes, la tragedia que están teniendo. Ese es un problema que el país tiene que resolver cuanto antes. Pero además hay que cambiar la mentalidad de Colombia. Colombia no puede seguir siendo tan mal gobernada como está, como un país que es el paraíso de los avivatos, de los vivos, ¿cierto? De los que les gusta la plata fácil, corrupta o no corrupta, de los que cambian las leyes, los decretos y todo para la avionada y enriquecerse a reventar, para los que no pagan los impuestos que deberían pagar, el paraíso de los contrabandistas. O sea, Colombia no puede seguir siendo un país donde trabajar es cosa de bobos, trabajar con honradez, con dedicación, como obrero, como campesino, como indígena, como clase media, hasta la empleada o trabajadora por cuenta propia, como los empresarios que se rompen el pellejo bregando a construir riqueza. Ese es el país que hay que privilegiar, que es el que hoy no se privilegia. Si Colombia no cambia esta mentalidad, aquí no es posible hacer nada. Repito, Colombia no puede seguir siendo el reino de los avivatos, de los politiqueros. Ay, se me pasaba a mencionar una cosa. Repugna que se sigan robando los recursos públicos como se los están robando. El degeneramiento. Gente que llega a la política y no es que se corrompa cuando llega al poder, sino que son unos pillos, unos zampones que desde el primer día llegan a robar y que una vez montados montan las pandillas que les permitan seguir actuando dentro de eso. Este es el país que tenemos que cambiar. ¿Para lograr qué? Y concluyo con esto. Lograr un país que cree empleo, formal. La informalidad es una tragedia. Los países civilizados, la informalidad que tienen es muy pequeña, tienen trabajadores por cuenta propia, pero no la informalidad. Es que la informalidad en Colombia es sinónimo de pobreza y de falta de garantías. No, necesitamos un país con empleos formales, estables, bien remunerados, con todas las garantías. Ese es el país. Pero para poder tener ese país necesitamos un país en el que se cree más riqueza en el agro, en la industria principalmente. Si no hay desarrollo agrario, desarrollo industrial, no. Esto no puede salir adelante. Colombia no puede seguir siendo el paraíso de las transnacionales que producen en el exterior, de los importadores que trabajan con esas transnacionales y nos inundan el país de cosas que podríamos producir en Colombia y de contrabandistas que se unen con los anteriores para favorecer a los productores extranjeros. O Colombia resuelve este problema de producir lo que podemos producir en el agro o en la industria, o no va a ser posible resolver ningún problema nacional. Colombia no puede seguir siendo uno de los 5 países más desiguales socialmente hablando del mundo. Esto es una vergüenza. Entre los 5 países más desiguales socialmente hablando del mundo, o sea, donde la relación entre la extrema riqueza y la extrema pobreza es la más extrema de todas. Yo no estoy pidiendo que se estatice la economía, ni que confisquen las propiedades de las personas, no se trata de eso. Pero sí tenemos que ver cómo se manejan mejor las cosas para que tengamos un país básicamente civilizado como otros países del mundo a los que Colombia no imita. Es que Colombia a los extranjeros no les aprende sino lo negativo, o sea, lo negativo que nos indica, porque las cosas correctas que hacen allá no son las que hacemos aquí. Yo siempre he dicho que la política de los Trump y de estos que mangonean en el mundo es decirles a estos países, a los duques de todas partes, decirles, no, hagan lo que les digo, no lo que hago. Hagan lo que les digo, no lo que hago. Eso hay que modificarlo en las relaciones internacionales globales. Y para lograr todo esto, bueno, y agregamos una cosa, ya lo mencioné, pero lo enfatizo, y no puede seguir siendo el paraíso de los corruptos, los ladrones a la cárcel, los ladrones a derrotarlos en la lucha política, los ladrones a sacarlos de los cargos de dirección del Estado. Y eso es una responsabilidad de los colombianos. Ellos no se van a salir solitos, ni bobos que fueran. Cualquier cosa serán menos bobos. Nos corresponde a todos sacarlos de esa condición. Y todo esto dentro de un gran pacto nacional. Hay que unirnos.
Colombia es como un gran barco en el que vamos todos. Unámonos para que ese barco no se hunda, así tengamos diferencias entre nosotros. Encontremos unas cuantas ideas básicas como las que acabo de mencionar y unámonos en un proyecto de pacto nacional que sea capaz de resolver los problemas nacionales. Y hagamos otro esfuerzo grande para que la política deje de ser la pelea de los perros y los gatos, de esa especie de cloaca en la que han convertido algunos a las redes. No, el debate sí, el debate vehemente y con entusiasmo y con posiciones claras, etcétera, pero no el debate de los perros y los gatos para cargar de odio y de rabia y de miedo a la gente para poderla manipular de una mejor manera. Como ustedes ven, los retos son muchos, las dificultades son muy grandes, pero también les digo esto, yo soy tan optimista que creo que este país sí tiene arreglo. Así de optimista soy. Yo creo que este país sí tiene arreglo. Y estoy convencido que podemos construir un país en el que el sol brille para todos y que podemos lograr que ya en este momento el presidente Duque tome modificaciones de fondo para que las cosas, digamos, dejen de estar tan mal como se están padeciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.